Muy buenos días, saludos. Tercera jornada de esta semana de las tendencias TIC, organizadas por Orange, R, Euskaltel y Telecable Empresas. Tercera jornada esta que se suma a las que ya les hemos ofrecido a lo largo de esta semana con Kyndryl y con Palo Alto. Hoy sumamos a un tercer actor, AvePoint, empresa líder en protección y gobernanza de datos en la nube. Hoy ellos van a ser los protagonistas de esta tercera sesión que, como saben, pueden seguir todos ustedes a través de nuestro canal en formato virtual en esta edición, así que esperamos que, al igual que en jornadas pasadas, esta sesión, esta ponencia sea también de su interés. Les saludamos a esta hora 9:30, pasa un minuto ya de las 9:30, desde aquí, desde el plató de la redacción central de La Voz de Galicia, y enseguida voy a presentarles a quienes hoy aquí me acompañan. Uno de ellos es el protagonista de esta jornada, responsable de desarrollo de negocio para Iberia, de AvePoint, Miguel Sanz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Encantado. Buenos días. Bienvenido y deseando estamos nosotros poder escucharte, poder conocer todo lo que nos traes a través de una presentación que enseguida va a presentar pues el otro de nuestros invitados, Javier Rueda, responsable de desarrollo de negocio de MasOrange. Bienvenido también, buenos días. Buenos días. Gracias también por acompañarnos, bienvenido. De la nueva era de los datos, de todo lo que se viene por delante. Y Javier, cuéntanos más sobre el perfil de nuestro invitado y sobre esta ponencia que va a protagonizar la tercera sesión de esta semana de las tendencias TIC. Pues mira, hoy nos acompaña aquí Miguel Ángel Sanz, es Senior Account Executive, que será realmente que nos explique en detalle la solución de AvePoint Opus, que la verdad que es una solución muy interesante para mover los datos de un sitio a otro y para optimizar mucho el almacenamiento dentro de nuestras empresas, ¿vale? El título de la sesión es el del caos a la claridad, una sesión estratégica para la nueva era de los datos. A medida que los datos crecen, esta sesión muestra cómo AvePoint Opus optimiza la gestión del ciclo de vida y el almacenamiento y ayuda a reducir el almacenamiento, los costos de las empresas, y mejorar así el rendimiento y extender la vida útil de la infraestructura de almacenamiento. Acompañándonos hoy para ir más allá de las palabras de moda y centrarnos en las estrategias reales que se pueden poner en marcha desde el primer día. En esta sesión veremos ideas prácticas como, por ejemplo, cómo podemos preparar los datos para la IA, asegurando que solo se trabaja sobre la información relevante, actual y correctamente gobernada, y así facilitando el cumplimiento normativo. En segundo lugar, veremos cómo gobernar los datos en tiempo real, manteniendo la visibilidad y el control sobre la información que crece y cambia constantemente en entornos como, por ejemplo, puede ser SharePoint. Después veremos cómo reducir los costes de almacenamiento, automatizando las reglas de archivado y eliminación que optimizan el uso del espacio, pero sin perder el control ni la trazabilidad de los archivos, ¿vale? Y ya por último explicaremos cómo aplicar una gobernanza descentralizada eficaz, definiendo reglas de control inteligente que van a guiar al usuario, dando libertad al equipo de IT. AvePoint es un líder global de protección y gobernanza de datos en la nube, que tiene más de 25.000 clientes en el mundo. Nos ayuda a recuperar datos, por ejemplo, de Microsoft, de Google, de Salesforce. Están disponibles en más de 100 marketplaces y trabajan con un ecosistema de más de 5.000 partners en el mundo. Por contaros un poco más de Miguel, cuenta con una amplia experiencia en desarrollo de negocio de soluciones cloud e infraestructura enterprise, con un fuerte foco en entornos híbridos, servicios gestionados, seguridad y plataformas SaaS. A lo largo de su trayectoria ha liderado iniciativas como de modernización tecnológica, gobierno del dato, optimización de entornos IT para grandes empresas. Y nada, con esta breve introducción le cedo la palabra ya a mis compañeros. Bueno, pues vamos a arrojar claridad, ¿no? Ya lleva por título de esta ponencia ese concepto del caos a la claridad. Vamos a aprender más de tu mano, así que Miguel, perfecto. Adelante, gracias de nuevo y todo tuyo para que arranques con esta ponencia. Millón de gracias, María. Lo primero, agradecer doblemente al equipo de MasOrange por invitarme, porque además en mi caso personal yo he sido parte de MasOrange. Hasta hace unos cuantos meses yo era empleado de MasOrange. Para mí MasOrange es una empresa, pues podríamos decir que casi de familia, ¿no? Y por otro lado, segundo agradecimiento, por supuesto, al equipo de La Voz de Galicia, que nos permite difundir este mensaje, que creo que es muy positivo y muy innovador, y como líder de la industria yo creo que encaja muy bien en este caso. Fijaros, la ponencia se llama Del caos a la claridad. Vamos a saltar esta parte, pero hablando de caos, quería empezar presentándoos a mi sobrina Lulú.
Mi sobrina Lulú es un encanto, pero es un terremoto. Y el otro día voy a verla y me dice, tío, vamos a la habitación que quiero enseñarte un nuevo juguete. Y cuando entramos en la habitación, me presenta esto. Y me pego un susto que casi me echo para atrás. La habitación hecha un desastre absoluto. Entonces lo que me hizo pensar a mí es, pero Lulú, ¿tú cómo eres capaz de encontrar aquí un muñeco? Y resulta que dentro de todo ese desorden, Lulú sabe de sobra dónde están las cosas. Para alguien que viene de fuera es imposible, pero para ella en su desorden es capaz de buscar cualquier cosa. Fijaros que yo ya peino alguna cana y en mi barrio, cuando yo era más joven, había tiendas de este tipo. Tú entrabas en la tienda y decías, ay Dios mío, ¿será capaz el tendero de encontrar lo que yo le voy a pedir? Y tú le pedías, oye, ¿tú tienes mapas? Y el tendero rápidamente cogía y te señalaba dónde estaban los mapas. ¿Y tú tienes sellos? Y el tendero rápidamente era consciente de todo su desorden, pero te acababa diciendo dónde estaban los sellos. O incluso, ¿dónde tienes el celo? ¿Y dónde tienes la cinta americana? Y el tendero, fijaros ahí abajo, era capaz de encontrarlo. Es decir, yo lo que pensaba por aquel entonces es, si este tendero un día no está, ¿quién es capaz de encontrar nada en esta tienda? Pues obviamente han pasado los años y hemos pasado de un modelo analógico a un modelo digital. Y no ha cambiado mucho la cosa, ¿eh? El problema que tenemos ahora mismo, y aquí es donde sale un poco la imagen que me parece impactante, es que la revolución de los datos ha llegado. Y fijaros el dato, 420 repito, con B de Barcelona, billones de objetos diarios se crean en el mundo. Eso equivale a, fijaros, 402 millones de iPhone, de Blu-ray 16.000 millones, 20.000 bibliotecas, y eso todos los días. Esto para las empresas empieza a ser un problema inmanejable. Y sobre todo es inmanejable cuando el dato es el nuevo oro. Y si queremos sacarle partido a los datos, o tenemos un control de los mismos, o si no es imposible. Y ese es el problema que nos encontramos. Fijaros, para colmo, ha llegado la IA, ya sea Gemini, ya sea Perplexity, ya sea Copilot, pero a la IA tú le pides cualquier cosa, y la IA obviamente, con ciertos prompts y ciertas características, te va a generar información. Y esa información va a acabar de nuevo en todos los espacios que tenemos de almacenamiento. Llámese SharePoint, llámese File Server, llámese una cabina. Ese es el problema que tenemos, que no solo crean los usuarios, sino que la propia IA también ha venido a incorporar mucha más información. ¿Cuál es el problema al que se enfrentan los responsables de IT? Fijaros en la imagen, me parece curiosa porque el responsable de IT está, sentado como en un diván con su psicóloga y básicamente lo que está viendo es cómo tiene de mal la información. Y al final lo que tienen son 5 objetivos. El primero es que no tienen visibilidad sobre el contenido de nuestro entorno. No lo tienen. Los de IT obviamente van generando todos los usuarios mucha información y esa visibilidad la pierden. Con el crecimiento de los datos, la información y los costes se disparan. Empezamos a tener un problema real cuando empezamos a incorporar mucha información porque el propio SharePoint, en este caso de Microsoft, o cualquier otra cabina, necesita obviamente ampliar constantemente para acumular toda la información que se va generando. No tenemos una solución que nos permita gestionar el ciclo de vida de los datos. Esto es importantísimo porque al final no todos los datos necesitan ser accedidos por los usuarios constantemente. Hay datos que ya se pueden llevar a un entorno mucho más económico y hay otros datos que en un modelo más caliente necesitan de ser utilizados con más frecuencia. Necesitamos asegurarnos que los usuarios pueden encontrar la información que ha sido archivada. Esto es muy importante. Yo hablo muchas veces con responsables de IT y una de las soluciones que históricamente se ha hecho es voy a copiar todo lo que yo considero que ya no necesita la compañía y me lo llevo a un entorno, a un repositorio, a una cabina, que la mapeo con una unidad y decido que ahí entren los usuarios cuando se les olvide algo. Eso es una problemática muy grande porque al final a los usuarios les cambias el paso y eso normalmente no les suele gustar, ¿vale? Y luego, por supuesto, quiero poder eliminar el contenido una vez que ha sido archivado. Hay compañías que por temas de compliance puede ser que necesiten en un momento determinado, una vez que ha pasado un cierto tiempo, borrar la información.
todo ese ciclo de vida del dato es un problema que tienen las compañías cada vez más grande. ¿Qué es lo que le gustaría a ese señor que estaba tumbado en el diván? Pues tener una biblioteca, ya sé que está en modo analógico, pues como esta, en donde los usuarios pueden acceder a los libros o a los ficheros, llamémoslo así, de una manera muy sencilla. Los ficheros que no utilizan tanto estarán en una segunda planta, una tercera, que les costará a los usuarios ir hasta ella. Y luego, fijaros, me parece interesante lo que veis en el fondo. En el fondo hay que tener claro que el crecimiento del almacenamiento en las compañías cada vez es mayor, con lo cual hay que dejar también un espacio para crecer de una manera sostenible y poder implementar ese ciclo de vida del dato de la información. Eso sería el ideal, y estamos siempre en la parte analógica. Ahora vamos a ver qué es lo que vamos a necesitar. Pero antes de ello, voy a daros algunos datos, y estos datos son muy reveladores de en qué situación se encuentran las compañías. Fijaros, el 80% de los contenidos colaborativos nunca se vuelven a tocar 90 días después de su creación. Imaginaros el volumen de información que pasados 90 días podemos llevar a un entorno más barato y no tiene que estar metido en un sitio obviamente mucho más caro, tipo SharePoint, ¿vale? Fijaros, más datos. Los despliegues de IA, que cada vez se están impulsando más en las compañías, se estancan antes de que despeguen. ¿Y eso por qué es? Pues básicamente porque la calidad de los datos no es la óptima y porque la seguridad de los datos también está en entredicho. Saber quién accede a qué y tener claro que el contenido de la información es el que queremos que la IA se nutra es importantísimo para que un proyecto de IA tenga sentido en una compañía. Si hacemos la casa por el tejado es muy difícil que salga bien. Es decir, primero hay que conocer toda la información que contenemos, a partir de ahí clasificarla y en base a esa clasificación podremos empezar a armar un proyecto de IA. Si no, obviamente es muy fácil que se estanque cualquier proyecto de IA. ¿Vale? Fijaros, los incidentes de seguridad de la IA son demasiado comunes. Es decir, el acceso a la información por parte de gente que no debería acceder es un problema también cada vez más normal. En nuestro caso, contamos con soluciones para poder establecer una matriz de riesgos que básicamente se compone de dos ejes. Un eje que tiene que ver con el nivel de exposición de la información, probablemente a grupos como external user o grupos de usuarios que no deberían acceder a esa información, y luego el otro eje tiene que ver con la criticidad de la información. Esto es muy importante. No es lo mismo a través de las etiquetas que se esté exponiendo documentación sensible, tipo cuentas bancarias, tipo DNI, que otro tipo de información. Con lo cual, todo esto que estoy contando necesitaríamos que estuviera bien controlado antes de dar el salto a la IA. Porque si no, nos encontramos con este porcentaje de empresas que aún no pueden dar ese salto por esas brechas de seguridad. Por otro lado, los propios marcos de datos para la IA existen, pero no se cumplen. Es decir, todo esto que estamos comentando ahora mismo es un problema que ni los propios marcos de datos son capaces aún de resolver. Entonces, aquí se nos están encontrando varias problemáticas para que las compañías den ese salto que todos esperamos. Todo el mundo está con ganas de implementar IA en su negocio, pero nos estamos encontrando con palos en la rueda. Esa es la verdad. Dicho esto, como resumen, diré que más del 80% de las compañías ha ralentizado la implementación de la IA generativa debido, obviamente, a todas estas preocupaciones que os estoy contando. Por otro lado, el 45% de las organizaciones están muy preocupadas por la información irrelevante que tienen y la cual tienen que tratar. Y fijaros, los volúmenes de datos de las compañías están creciendo a más de un 25, yo diría que un 30% año tras año. En este punto, yo os diría que los responsables de IT tienen cierta capacidad de mitigar ese golpe. Y me explico. Las propias migraciones que se hacen de los file servers, de las cabinas, hacia SharePoint, los responsables de IT pueden mitigarlo, pueden controlarlo, pueden bucear en el origen de los datos y reducir esa migración o incluso fasearla. Pero aquí el problema viene sobre todo provocado por los usuarios. Cada vez más los usuarios empiezan a generar más información en grupos de Teams. Esa información son ficheros ofimáticos en los cuales trabaja mucha gente. Cada modificación de ese fichero ofimático genera una versión que en la mayoría de los casos ocupa lo mismo que el original. Imaginaros todo eso cómo va generando mucha información.
Las propias conversaciones de Teams, cuando se graban, acaban en SharePoint y ocupan lo que ocupan. Insisto, al final ya no solo los responsables de IT tienen esa capacidad de frenar ese golpe, sino que hay que controlar también a los usuarios que ven en el licenciamiento que tienen para poder trabajar pues unas herramientas de colaboración que les permiten hacer muchas cosas. Pero eso genera, obviamente, un nivel de volumen de información muy alto. Y eso es lo que hay que intentar resolver, ¿vale? ¿Y por dónde empezamos? ¿Qué es lo que hace AvePoint para solucionar todo esto? Permitidme que presente un pelín AvePoint. AvePoint es una compañía americana que nace en el 2001 y su primer desarrollo básicamente es un respaldo, un backup para resolver una carencia que tenía en aquel entonces el SharePoint on-premise. No se llamaba ni SharePoint. Obviamente han pasado 25 años. En estos 25 años, AvePoint ha desarrollado un portfolio de soluciones muy potente que complementan los entornos de Microsoft, de Google y de Salesforce. A día de hoy, para que lo tengáis más o menos en cuenta, AvePoint cuenta con unos 3.000 empleados, cotiza en el Nasdaq en Estados Unidos, cotiza en Singapur, ha sido premiado por el propio Microsoft en más de 6 ocasiones como partner del año a nivel mundial. Y la realidad es que el motivo por el que en España estamos ahora empezando a generar un poquito más de ruido es porque la propia compañía ha considerado oportuno crecer en el sur de Europa. En Europa ya tenemos muchísimo negocio, tanto en Alemania, Reino Unido, Francia, etcétera, y en el sur de Europa pues estamos creciendo últimamente cada vez más. Fijaros, ¿qué es lo que hace finalmente AvePoint? AvePoint desarrolla una única plataforma. Esa única plataforma se llama Confidence Platform y es una plataforma que funciona como una especie de marketplace, es decir, de todas las soluciones con las que contamos en AvePoint, el cliente final puede contratar cada una de ellas de manera independiente y en esa Confidence Platform le va a aparecer de una manera muy sencilla para poder configurar a su gusto. Hay multitud de soluciones, desde backup, de multitud de soluciones SaaS, desde soluciones para migraciones, soluciones para aplicar políticas y también esa matriz de riesgos de la que hablábamos antes, pero hoy me voy a centrar en una solución que básicamente tiene que ver con esto que voy a poner ahí, que es el Storage Optimization. La solución de Storage Optimization en AvePoint se llama Opus. Y Opus básicamente lo que hace es lo siguiente. Opus es una solución totalmente SaaS, es decir, el tenant de Microsoft 365 se conecta con el tenant de AvePoint utilizando un usuario con permisos de Global Admin. Una vez que ya está conectado ese tenant, se van a hacer 3 cosas. La primera es un discovery inicial de todo lo que tiene SharePoint, la compañía. Ese discovery se hace de una manera muy profunda y puede durar días, incluso alguna semana, dependiendo del tamaño que tenga el SharePoint de la compañía. Lo segundo que te va a permitir, ahora voy a intentar aterrizar cada uno de estos 3 pasos, es tomar acciones inmediatas sobre la información. Y lo tercero es tomar acciones o configurar políticas dinámicas a futuro. Voy a entrar un poquito más en detalle en cada una de ellas porque me parece interesante. El paso 1, el discovery. En este discovery lo que vamos a hacer es sacar toda la información que tiene el cliente en SharePoint y ofrecerle 2 cuadros de mando en los cuales va a poder identificar todo el contenido inactivo y también los ficheros que denominamos ROT. ¿A qué denominamos ROT? A ficheros redundantes, obsoletos o triviales. El criterio con el que nosotros definimos esos redundantes, obsoletos y triviales es un criterio que, por la experiencia que tenemos con miles de compañías, lo podemos definir de inicio, pero son criterios que es la propia compañía la que puede modificar. Me lo invento. Imaginaros ficheros que no hayan sido modificados en 2 años. Pues si la compañía considera que un fichero que no ha sido modificado en 2 años es un fichero obsoleto, lo puede poner en la configuración para que luego estos cuadros de mando te den toda esa información. Si veis, en el cuadro de mando podemos identificar en qué se está dejando el almacenamiento de la compañía, qué tipos de ficheros, cuánto almacenamiento está en versiones, en diferentes tipologías de documentos. E incluso podremos tener un desplegable en base a los criterios que hemos definido para poder saber cuánta información nos estamos gastando en base a ese tipo de criterios. Imaginaros, cuando yo aplico la regla de 2 años sin leer, lo que me dice el cuadro de mando, por ejemplo, es que si yo archivara toda esa información,
le ganaría un 37% de espacio a mi SharePoint. Es decir, ya tengamos una información muy relevante para poder empezar a funcionar. Dicho eso, con esa información lo que nos va a permitir Opus es empezar a tomar acciones inmediatas. Es decir, puedo definir reglas para que, en base a esas reglas, los ficheros afectados poder tomar acciones sobre ellos. Fijaros, esos ficheros afectados de esta regla que me acabo de inventar de los 2 años sin leer ni modificar, pues puedo hacer todo esto, puedo destruirlo, puedo etiquetarlo, o lo que hacen muchas compañías con nuestra herramienta es esto que está ahí justamente clicado. ¿Eso qué es lo que hace? Pues básicamente a todos los ficheros a los que le afecte cualquier tipo de regla que nosotros definamos, los podemos convertir en un staff. ¿Qué es un staff? Un staff es un puntero, es una URL. Muy importante. Esta URL, y lo digo más despacio porque me parece muy potente y es bueno que se sepa, esta URL mantiene los metadatos. Es decir, pesa mucho menos porque no deja de ser un enlace, el contenido de la información desaparece de SharePoint porque se va a un espacio más frío, en este caso utilizamos por defecto Blob Storage de Azure, y lo que ve el usuario final va a ser una URL que solo y exclusivamente va a poder abrir aquellas personas que tengan permiso para abrir ese fichero. Es decir, si yo esa URL se la comparto a algún otro compañero que no tiene permiso, no podrá abrir ese documento, ¿vale? Dicho eso, yo antes de estar en AvePoint, cuando era joven, yo trabajaba de administrador de sistemas y cuando teníamos que llevar a cabo un proyecto de características técnicas, muchas veces el problema no tenía que ver con una cuestión puramente técnica. El problema básicamente residía en cuál era la experiencia del usuario cuando yo implementara este proyecto. Porque si los usuarios se quejan porque les cambias el paso, tienes un problema. Para mí, una de las grandes ventajas que tiene la herramienta es la experiencia del usuario. La experiencia del usuario, fijaros, es que cuando un usuario va a abrir un fichero que fue archivado porque cumplía con unas de las reglas que habíamos definido, se va a encontrar con ese tipo de ficheros. Es un fichero que, como veis, es un documento de Word, obviamente termina en una URL, y cuando el usuario lo abre, se le va a abrir una funcionalidad que está dentro de Opus, que se llama Recenter, que básicamente es la puerta de entrada, se hace almacenamiento frío y que sobre todo va a controlar que los permisos del fichero están controlados, pero esa ventana te va a permitir dos cosas. Una, restaurar el fichero, en cuyo caso va a desaparecer la URL y se va a quedar el fichero original. O dos, exportar, en cuyo caso el usuario final va a poder descargar en su computadora el fichero, ¿vale? Esto, dependiendo de algunas empresas, hay empresas que prefieren que la parte de exportar esté deshabilitada con el objetivo de tener toda la trazabilidad siempre dentro de SharePoint, ¿vale? Hasta aquí ya hemos podido resolver algunos de los problemas. En mi opinión, ¿dónde está aún más, si cabe, la magia de la solución? La magia de la solución viene en el punto 3. En el punto 3 podemos empezar a tomar acciones a largo plazo, es decir, con mayor granularidad, si cabe, podemos definir reglas en las que podemos establecer un schedule, una agenda para que se ejecuten esas reglas cuando nosotros digamos. Por seguir el ejemplo que estábamos diciendo antes, una regla de archivar ficheros que no hayan sido modificados ni leídos durante 2 años, la podemos ejecutar cada X días, cada X horas. La importancia que tiene esto la voy a decir de una manera más lenta porque creo que es ahí donde tiene mucho encaje. Y es, en una empresa, sin que nadie haga absolutamente nada, mañana habrá 437 ficheros que cumplen 2 años sin leer ni modificar, que automáticamente se van a convertir en un staff, liberando espacio en SharePoint para quedarse archivado. Imaginaros el potencial que tiene todo esto pensando y proyectando en un futuro ese crecimiento del almacenamiento. Esto te permite implementar ese ciclo de vida del dato para tener un control mucho mayor, ¿vale? Reglas hay multitud. Una regla que tienen muchos clientes, que también es muy conocida, es, por ejemplo, déjame solo las 2 últimas versiones de los ficheros ofimáticos y el resto me las archivas. Bueno, hay multitud de reglas que, por supuesto, para aquel que esté interesado, pues lo veríamos más en detalle, ¿vale? Resumiendo, para mí, y aquí vamos a ir terminando, para mí Opus resuelve 4 cosas.
La primera es clasificar la información. Es decir, tener un poco el control de qué es lo que tienes en tu compañía, por qué se está generando tanto volumen, de dónde viene ese volumen y conocer tanto el contenido inactivo, por supuesto, y esos ficheros ROT. La segunda es la capacidad de tomar acciones y políticas dinámicas para implementar ese ciclo de vida del dato eficiente. La tercera, que hemos pasado un poco de puntillas por ella, es que la IA se nutre de la información que encuentra. Y en muchos momentos es muy positivo para que la IA te devuelva información coherente, sacar de SharePoint toda la información de la cual tú no quieres que se nutra la IA. Con lo cual, si tú quieres llevar a cabo un proyecto de IA, es muy bueno que tú definas cuáles son los ficheros de los cuales consideras que no debería de nutrirse la IA. Por ejemplo, en nuestro caso, que somos fabricantes, nosotros cada 2 meses sale una nueva release con nuevas funcionalidades. Si no sacamos las funcionalidades antiguas de SharePoint, cuando yo le pregunto a la IA en mi compañía, me puede decir una información que no es real. Con lo cual, es importante, si quieres llevar a cabo proyectos de IA, empezar a pensar en qué quieres que lea y qué no quieres que lea. Y por último, y fijaros, lo he dejado para el final, el precio. Obviamente esto, además de todas esas ventajas que tiene, es que el precio en el mundo de Microsoft sabemos que el SKU de Extra File Storage es un SKU que no es barato. Bueno, sin entrar en mucho detalle, deciros que el precio de una solución como Opus es un precio que está por debajo de la mitad de precio del propio Microsoft. Con lo cual, creo que combina los 4 elementos que permiten pues, poder llevar a cabo este tipo de proyectos en la mayoría de las empresas que, bueno, no lo he dicho porque la palabra es muy... se dice mucho, pero el síndrome de Diógenes digital existe en todas las compañías y de alguna manera tenemos que ver cómo lo resolvemos. Y hasta aquí, ahora creo que tenemos, no sé si habrá habido alguna pregunta. Javier, María. Bueno, pues seguro que sí. Te invito a que de nuevo, Venga. Miguel, vuelvas con nosotros a la mesa. Gracias por tu exposición. A vosotros. Acabábamos, Javier, con esa reflexión que no sé si comparten todos los que nos están siguiendo, ¿no? Pero decía que ese síndrome de Diógenes, muy bien traído ese tema, pues existe en todas las empresas. Hemos hecho un viaje contigo por todo este ciclo de vida, ¿no? de la gestión de los datos, Javier. Es justo así. La verdad que la información crece todos los días y nos cuesta desprendiendo de ella. Pues mira, aquí tengo alguna pregunta. Por ejemplo, la primera sería, ¿dónde se guarda realmente la información archivada, Miguel? Pues mira, muy buena pregunta. Por defecto, nosotros trabajamos por defecto en 16 regiones de Azure, de las cuales, por supuesto, tenemos la posibilidad de ubicar la información en 5, creo recordar que están en Europa, con lo cual el cumplimiento de la GDPR está más que garantizado. En nuestro caso, además de poder ubicar la información en Azure, el cliente final puede ubicar la información en otros hiperescalares, tipo GCP, Google Cloud Platform, o tipo AWS. Y por otro lado, también tenemos la posibilidad de utilizar Bring Your Own Storage, que permite a los clientes, si tienen algún tipo de repositorio, alguna cabina de datos, que apuntemos la solución de Opus para que los datos estén en su cabina. Con lo cual tenemos muchas opciones. Por defecto, sí es cierto que utilizamos en un modelo SaaS absoluto Azure, pero si el cliente quiere ubicar la información en algún repositorio, en un bucket o en una cabina, nos vale. Vale. Ok. Otra de las preguntas sería, ¿se puede archivar la información por departamento? O sea, ¿podemos hacer alguna distinción por departamento, por ejemplo, de información? Eso nos lo piden muchos clientes. Fijaros, yo obviamente tenía el tiempo que tenía y no podía presentaros toda la solución. La solución de Opus tiene una granularidad muy grande y una de las cosas que hacen muchos clientes es establecer lo que llamamos contenedores. ¿Qué es un contenedor? Un contenedor es una segmentación lógica que tú puedes definir en base a los criterios que consideres. Por ejemplo, el departamento de marketing de mi compañía genera ficheros de mucho más peso, vídeos, MP4, etc. Puedo definir un contenedor solo para ese departamento y aplicarle una política de archivado diferente a ese departamento que al de recursos humanos. Con lo cual, todo esto que he contado lo podemos hacer para la totalidad de la compañía o podemos definir segmentos para poder aplicar esas políticas de archivado por departamentos, por personas, porque, etcétera. Por ejemplo, hay departamentos como puede ser una ingeniería o algo así, que trabajan en un proyecto, ¿no? Y a los pocos meses ya se ha quedado obsoleto, mientras que a lo mejor en un departamento de administración el archivo se puede quedar obsoleto a partir del año, a partir de los 2 años, que podemos establecer distintas reglas. Correcto. Vale. Otra de las preguntas sería que ¿cuál es el porcentaje de información que se suele archivar en los clientes? Pues es muy curioso porque
Para mí, la respuesta a esa pregunta tiene que ver con la experiencia del usuario. Como la experiencia del usuario, como hemos visto, es muy positiva, son las propias personas responsables de IT los que poco a poco van incorporando cada vez más archivado. Si tuviera que decir un porcentaje, yo te diría que normalmente las compañías acaban archivando entre un 30 y un 50% de la información que tienen. Pero sobre todo porque si no se le da uso a esa información, lo primero que te nace pensar es vamos a llevarlo a un sitio más económico. O sea, en el momento que tú en el discovery inicial descubres que hay mucha información de la cual no se está accediendo, pues no tiene sentido pagar un alto coste por esa información, con lo cual lo más habitual, respondiendo a tu pregunta, estamos en un 30 o un 50%. Vale, yo creo que también es importante diferenciar entre la fecha de modificación, ¿no? Que cuando ya empieza el archivo a ser obsoleto, a la fecha de creación. No es lo mismo, hace una regla de que mueva el documento a otra nube con la fecha de creación que con la fecha de modificación, con lo cual nos aseguramos que ese archivo realmente es obsoleto, no se ha usado. Se puede haber creado hace 10 años, pero si día a día se le ha dado un uso, pues ese archivo no se va a mover nunca a la nube. Correcto, correcto. O fíjate lo que os decía, hay muchísima información que tiene que ver con el versionado. Sí. Tened en cuenta que en el entorno de Microsoft tú puedes tener hasta 100 versiones por cada fichero ofimático. Si cada versión, porque tú has modificado una coma, te genera un documento de similar tamaño que el original, imaginaros hasta qué punto eso es archivable. ¿Y cuántas veces recuperas un archivo histórico? Casi nunca, realmente. Y si lo tienes que recuperar, por lo menos que esté en un almacenamiento más económico. Ese es un poco el objetivo. Pues ahora mismo ya no hay más preguntas. Bueno, las tres han resuelto, yo creo que bastantes cuestiones en relación al tema central de esta ponencia. Seguro que surgirían muchas más. Queremos agradecerles, como siempre, a todos los que han estado ahí, al otro lado su atención y sobre todo a vosotros dos. Arrancaba Miguel diciendo que el dato es el nuevo oro, así que con esa reflexión él arrancaba la ponencia, pero después con esas soluciones, con toda la explicación sobre el ciclo de vida del dato, con ese detalle además sobre la solución Opus, todo esto que esperamos, como siempre, que sea útil para todos los profesionales que nos han seguido, que han estado ahí al otro lado en esta tercera sesión de esta semana de las tendencias TIC, que mañana todavía continúa. Por lo pronto, hoy os despedimos a los dos agradeciéndoos que nos hayáis acompañado. A Javier Rueda, MasOrange, gracias. Gracias, Javier. Y gracias, Miguel Sanz, el responsable de desarrollo de negocio de AvePoint para la zona de Iberia. Un placer recibirte y gracias, como le decimos a todos nuestros ponentes, por compartir tus conocimientos y por habernos ofrecido una sesión eminentemente práctica y con esas soluciones para todos ellos. Por mi parte, millón de gracias tanto a MasOrange como a La Voz de Galicia y encantado de que nos hayáis recibido y de darnos voz como líderes de la industria. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, que os esperamos en esta casa. A ustedes, a vosotros, gracias por estar ahí otro día más, al otro lado. Esperamos, como siempre, que haya sido de su interés. Mañana regresamos con Devoteam a partir de las 9:30. Aquí les esperamos a partir de las 9:30, en la que será ya la cuarta sesión, la cuarta ponencia de esta semana de las tendencias TIC, que concluirá este próximo viernes. Gracias por estar ahí al otro lado. Feliz miércoles.